¿Qué es la lingüística? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en lingüística? La lingüística es a la lengua lo que la biología es a la vida. Y aunque parezca una conceptualización muy general, tiene una razón de ser. Si recurrimos a los libros, como siempre lo hacemos, podemos encontrar muchas definiciones de lingüística, pero básicamente en general es el estudio del origen, la evolución y la estructura de la lengua. ¡Lenguaje! Cómo se comporta a través del tiempo, cuáles son sus cambios y sus características específicas. Claro, podemos profundizar en muchos temas específicos de la lingüística y este video sería eterno. Es claro que es uno de los temas de la comunicación que más se puede invertir tiempo en explicar y en definir incluso dentro de cada contexto de cada lengua del mundo, lo cual nos llevaría mucho tiempo. Pero queremos desarrollar con este proyecto comunicativo algo simple, que todo el mundo conozca realmente qué es la lingüística cuando termine el video, o que se lleve más conocimiento al respecto para la próxima vez que le pregunten. Si seguimos buscando en los libros, vamos a encontrar otra definición que resalta. Una lengua no es, pues, sino el conjunto de los actos lingüísticos prácticamente idénticos de una comunidad de individuos. Un sistema de isoglosas convencionalmente establecido, que abarca lo común de las expresiones de una comunidad. Comunidad. Esta palabra es muy importante, ya que básicamente hace referencia a una propiedad inherente al lenguaje, que es la socialización. Y al final, esta lleva a la expresión y a la comunicación. Pero no se preocupen, tal vez la primera vez que leí esta definición tampoco entendí lo que era una isoglosa, así que lo explicaremos. Isoglosas. Líneas imaginarias que dividen áreas geográficas que manifiestan fenómenos lingüísticos similares. Como ejemplo vemos un mapa de México y sus diversas isoglosas que dividen las variantes de nuestro español. Estas isoglosas también nos pueden ayudar a determinar ciertas barreras lingüísticas, por así decirlo. Aunque también debemos resaltar el hecho de que ninguna lengua o casi ninguna lengua está completamente aislada, siempre se tomarán préstamos entre ellas y tendrán interacción. Podemos notar estos movimientos e interacciones que tienen. En el caso de España podemos encontrar isoglosas muy complejas, e incluso si hablamos de las lenguas originarias de nuestro país, podríamos estar horas hablando de las isoglosas que definen las distintas lenguas, además del español, que se hablan en nuestro país. Pero esta definición de isoglosas trae un asunto complejo a la mesa. ¿Políglota o lingüista? El lingüista estudia sin duda los idiomas, pero no para aprenderlos, es decir, que los estudia científicamente, como fenómenos, no como instrumentos. Así, para señalar un caso límite, se podría decir que una persona puede saber un solo idioma y ser lingüista, mientras que otras pueden saber muchísimos idiomas y no ser más que políglotas. En particular, el lingüista no precisa en absoluto saber hablar el idioma que estudia desde el punto de vista científico, aunque a menudo lo aprenda para facilitarse la investigación. La diferenciación entre una lengua como herramienta para comunicarse con otras personas que también comparten ese sistema de símbolos, para comunicar ideas, pensamientos, emociones y reconocer sus elementos de significancia y sus elementos sintácticos, morfológicos, léxicos, fonológicos y semánticos. Es básicamente lo que marca una línea divisora entre el conocimiento de un políglota y el conocimiento de un lingüista. Claro, no es como que sean conceptos que estén peleados. Un lingüista puede ser políglota y un políglota puede ser lingüística con los conocimientos adecuados y la documentación necesaria para adquirir ese rango. Y claramente el aprender otro idioma muchas veces facilita el conocimiento de un lingüista, incluso para la obtención de información de la lengua que intenta aprender o que intenta desarrollar como una ciencia. Pero entender cada una de estas disciplinas lingüísticas en cada idioma puede ser muy abrumador para muchas de las personas que solamente quieren comunicarse en un idioma. Es por ello que no todas las personas que hablan otra lengua son lingüistas. La sintaxis, la morfología, la fonología y la semántica pueden ser conceptos complicados para la mayoría de la gente. Es por eso que vamos a hablar de ellos más en profundidad, uno por uno.
Sintaxis. Define las funciones y relaciones que tienen las palabras en una oración. La sintaxis forma parte de la gramática, pero no nos adelantemos. Seguro hemos escuchado del sujeto, predicado, complemento directo, etcétera, etcétera. Estos elementos crean grupos funcionales de una combinatoria de palabras dentro de una oración. Estos grupos son llamados sintagmas, cuya función es la de básicamente dar coherencia a nuestra frase. Por ejemplo, no es lo mismo decir por la hoy ejercicio mañana hice energía por tengo eso, a decir hice ejercicio por la mañana por eso tengo energía. Morfología. Es la parte de la gramática que se ocupa de la forma de las palabras, las variantes que éstas representan y el papel gramatical que desempeña cada segmento en la relación de los elementos que la componen. La morfología estudia las palabras y sus variantes que cumplen una función gramatical. A la raíz de las palabras se le denomina lexema y la unidad de modificación gramatical se le llama morfema. La morfología clasifica sus morfemas en independientes cuando forman una palabra simple por sí solos o son más libres de su lexema, como pronombres, él, ella, ellos, abríguese, recórrase. Morfemas ligados derivativos que dependen de su posición respecto al lexema para denominarlos como prefijos cuando están antes del lexema, como el uso de sub en subsuelo y submarino. Sufijos cuando se encuentran después del lexema, como el uso de ción en producción y grabación. O interfijos, si hacen lo que quieren, como en hojarasca, polvareda, saltarín, dependiendo del género, número, tiempo o modo, creando variantes gramaticales como doctor, doctora, doctoras, doctores. A estos se les denomina morfemas gramaticales o flexivos. Fonología. Estudia el sonido de las lenguas, su sistema de sonido, entonación, acentuación y características silábicas. La fonología determina qué acento usamos, si es ortográfico, prosódico o diacrítico. Se encarga de interpretar de forma abstracta los sonidos y los clasifica incluso por el área bucal donde se originan. La semántica es el estudio de diversos aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Identifica la relación entre el mundo real y el lenguaje. Esto como es, puede dar una denominación a objetos, acciones, cualidades. También por asociación o clasificación puede establecer igualdades, semejanzas, diferencias entre los mismos objetos, acciones o cualidades, dependiendo de la familia léxica, el campo semántico o el campo asociativo al que estos pertenezcan, proveyendo de una definición y posteriormente de un razonamiento verbal. Pero aún nos falta hablar de una considerada ciencia auxiliar de la lingüística, que es... La fonética es una ciencia interdisciplinaria donde confluyen la fisiología, la física, la neurología, la psicología, las ciencias de la computación. Esto ha llevado a algunos a considerar que la fonética no es una rama de la lingüística, sino una ciencia independiente parte de cuyas investigaciones están al servicio de la lingüística. Cuando hablamos de fonética del español, podemos encontrar tablas tan terroríficas como esta, pero tomando en cuenta que está hecha para facilitar la comprensión universal de sonidos en una lengua tan rica como el español, parece más útil. La fonética y la fonología pueden parecer similares en cuanto a su definición. Sus metodologías de estudio y sus aplicaciones son lo que realmente dividen la una de la otra. Y también estas nos ayudan a comprender lo multidisciplinaria que puede llegar a ser la lingüística. El nivel fónico, tanto fonético como fonológico, junto al nivel morfológico y sintáctico, además del léxico y semántico, constituyen en su conjunto la gramática, que básicamente podemos definir como el arte de dominar el lenguaje de manera correcta. A modo de conclusión, podemos decir que la lengua cambia constantemente. Día a día estamos modificando nuestra lengua. Sabemos que hay cambios que simplemente ocurren con el tiempo y con la interacción social. Es algo que no se puede controlar y que de alguna manera solo se estudia de manera fenomenológica.
Se puede decir que la lengua es enriquecida diariamente. Se crea a través de un mecanismo de mutuo entendimiento. Es un fenómeno social que no puede separarse de la cultura donde nació o donde fue implantado, como es el caso del español en México. Es por ello que tiene tanta flexibilidad interdisciplinaria. Toma cosas de muchas ciencias para aplicarlas en su campo. ¿Por qué es tan importante la cultura en el desarrollo de la lengua? Bueno, si algo podemos tener como entendido en el desarrollo de este producto comunicativo es que la lengua no puede ser separada de su cultura. Encontramos muchos ejemplos de esto en palabras intraducibles al español, palabras que pierden su sentido comunicativo cuando intentamos acercarlas al idioma que conocemos. Comprender la lingüística es hacer una suma de todos estos conceptos que vimos, estas definiciones, y entenderlos globalmente en el contexto de cada sociedad y de su interacción, de cómo la gente que vive en esa sociedad convive con su idioma y cada día lo enriquece, lo comunica. Muchas gracias por ver el video, espero que haya quedado más clara la idea de qué es la lingüística y sus implicaciones comunicativas. Básicamente son dos conceptos que están muy de la mano y no puedes separar el concepto de lingüística de comunicación. Al final de cuentas son dos disciplinas que se necesitan mutuamente para incluso la comprensión correcta de ambas. Muchas gracias.